Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 308, correspondiente al día 11 de enero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 603 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 30 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda 11, Formosa Capital 7, Ingeniero Juárez 5, Las Lomitas 1, El Espinillo 1, Laguna Gallo 1, ingreso ordenado y administrado 4. 2. Hoy debemos lamentar el fallecimiento del tercer comprovinciano por COVID-19. Se trata de Cristian Marcos, un vecino de Clorinda de 45 años de edad, que fue internado en una clínica privada de dicha ciudad el día 7 de enero con un cuadro de neumonía. El día anterior había obtenido un test de PCR negativo, sin embargo, ante la persistencia de su cuadro, se realizó en el día de ayer un segundo test, falleciendo horas después, en una clínica privada donde se encontraba internado. Con posterioridad a su deceso, se obtiene el resultado positivo a coronavirus. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de Cristian Marcos y a sus seres queridos. Asimismo, reiteramos el llamado a toda la población a concurrir a un centro de salud o atención médica ante la aparición de cualquier síntoma compatible con coronavirus. Esto es, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza o musculares, tos, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato y trastornos gastrointestinales, vómitos o diarreas. 3. Los restantes 10 casos positivos de la ciudad de Clorinda se tratan de 6 contactos estrechos de casos positivos previos, un ingreso irregular por paso no habilitado, un egreso de la ciudad hacia otro punto de la provincia que por aplicación del protocolo vigente se realizó test de control para empezar la cuarentena respectiva y arroja resultado positivo. Los últimos 2 casos positivos de Clorinda corresponden a la derivación de un paciente de la ciudad de Clorinda junto con su acompañante hacia el Hospital de la Madre y del Niño de la ciudad capital, y sus hisopados de control arrojaron resultados positivos. 4. Los 7 casos positivos de Formosa Capital corresponden a 3 contactos estrechos de casos positivos previos y a 4 personas del barrio Las Orquídeas, que fueron hisopadas en el marco del operativo de búsqueda activa de casos en la zona ribereña del Circuito 5. 5. Los casos positivos de la ciudad de Ingeniero Juárez corresponden a 2 mujeres embarazadas que fueron derivadas para su atención en el Hospital de las Lomitas y sus hisopados dieron positivo. Los 3 casos restantes son personas que estuvieron los últimos días del año en Ingeniero Juárez y luego viajaron a Formosa Capital, donde fueron aisladas y al 7º día de cuarentena arrojaron resultados positivos a coronavirus. 6.
El caso positivo de Las Lomitas es producto de una detección de búsqueda activa de casos por relación con Ingeniero Juárez, al igual que el caso detectado en El Espinillo por relación con un personal de transporte con oblea roja que incumplió el protocolo sanitario. Y el caso de Laguna Gallo, también por detección por búsqueda activa de casos, correspondiendo a una mujer de 86 años, estando en estudio sus posibles nexos epidemiológicos. 7. Con respecto a los 4 casos detectados en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado, 2 corresponden a personas que ingresaron desde la provincia de Buenos Aires y los 2 casos positivos restantes son personas que egresaron de la provincia para sus vacaciones y al regreso obtienen resultado positivo, al igual que uno de los casos del programa de ingreso ordenado y administrado reportado en el día de ayer. Cabe señalar que además son 4 las personas que egresaron de la provincia para pasar sus vacaciones y no pueden regresar aún a Formosa por haber obtenido resultado positivo en sus test previos. Estos datos indican el alto riesgo de contagio que corren aquellas personas que eligen egresar de la provincia con el fin de viajar a zonas con circulación viral comunitaria en un contexto de pandemia. 8. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 622. Total de casos recuperados, 251. Casos activos, 342. Fallecimientos por coronavirus, 3. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 26. Cantidad de test realizados a la fecha, 45.476, con un 1.37% de positividad. 9. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 129. Casos activos, 60. Fallecimientos por coronavirus, 2. Personas en cuarentena en Clorinda, 99. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 172. Casos activos, 172. Personas en cuarentena de Ingeniero Juárez, 567. Formosa Capital, casos diagnosticados, 38. Casos activos, 37. Personas en cuarentena de Formosa, 233. 10. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 387. Control en la vía pública, 15.839 personas y 4.930 vehículos. Infracciones, 125 vehículos por restricción de circulación y patente y 607 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Fiestas privadas intervenidas, 6. 11. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 12.242 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.500 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.640 personas. 12. Con provincianos, en los primeros 11 días de este nuevo año ya se han registrado en la provincia el 92% de la cantidad total de casos
reportados durante todo el año anterior. Esto demuestra la velocidad de propagación que tiene el virus, ante el cual debemos redoblar los cuidados preventivos para cuidar la salud y la vida propias y la de nuestras familias. Asimismo, nuestra política sanitaria está respondiendo de manera rápida a este cuadro de situación con medidas oportunas, razonables y necesarias para atender las distintas particularidades que surgen en cada localidad. Así, estamos habilitando nuevos centros de alojamiento preventivos, CAP, y nuevos centros de atención sanitaria, CAS, en todas las áreas programáticas que así lo requieran, a la vez que se continúa capacitando al personal para actuar en esta etapa de la pandemia en cualquier punto del territorio provincial, ya sea en el trabajo de detección de casos, procesamiento de muestras, identificación y aislamiento de contactos estrechos y atención médica en toda la provincia, según la complejidad que cada paciente requiera. Esto sin dejar de lado el trabajo diario que viene realizando todo el sistema de salud para la atención integral de la salud de cada uno de los formoseños y formoseñas. Estamos preparados. Sigamos trabajando unidos, organizados y solidarios, porque la única manera de salir de esta es todos juntos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 308 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. La pandemia que nos ha cambiado la vida a todos tiene también una faz de alta implicancia económica. Esto significa que la información en este aspecto siempre es importante y relevante. Al respecto, con esa información necesaria, oportuna, precisa, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, al igual como lo hemos hecho durante meses anteriores, tratamos de mostrarles a ustedes esta brecha de precios tremenda que se produce en nuestro país con respecto al precio de origen, es decir, el precio que se le paga al productor de uno de los 24 productos que están relevados todos los meses y el precio que abonamos los consumidores en la góndola. La brecha de precios para el promedio de los 24 principales productos agropecuarios que participan de la mesa familiar creció un 8,6% en diciembre respecto a noviembre. Este índice, conocido como el IPOD, mide dos franjas de precios, lo que llama el IPOD frutihortícola, el IPOD ganadero, y después entre ambos se saca un promedio general. Como allí lo vemos en el frutihortícola, en diciembre creció respecto a la brecha de noviembre, creció en diciembre 5,01, está mayor que la brecha que tenían los precios en noviembre, ya los vamos a ir detallando en forma sintética, y en el IPOD ganadero también creció en el mes de diciembre la brecha esta entre lo que se le paga al productor realmente, que es el que corre con todos los riesgos, que es el que está todo el año trabajando, versus el precio que llega a la góndola de los supermercados. Se repito, el promedio ha sido el promedio general en diciembre 4 veces con 68. Y aquí tenemos los productos con mayor y menor brecha del IPOD, del índice, durante el mes de diciembre. Por ejemplo, a la cabeza
de las mayores brechas están las manzanas, las peras, las zanahorias, zapallito, mandarina, tomates y berenjena. Y los de menores brechas, indudablemente, está la frutilla, cebolla, papa, pollo, limón, huevos y acelga. Ahora veamos cómo se manejaron todos los productos en forma rápida. El promedio general de la participación del productor en el precio de venta, es decir, por cada 100 pesos que se vende un producto, el promedio general de lo que reciben los productores es 26 pesos con 70 centavos. Hay productos como la frutilla que reciben la mitad de los 100 pesos prácticamente, de allí van bajando la cebolla, la papa, el pollo, limón, huevos, y en la base de este esquema tenemos, por ejemplo, productores de manzana, que de cada 100 pesos que se vende una manzana, un productor recibe 7. Lo del zapallito, la zanahoria, de cada 100 pesos que se paga en la góndola el zapallito, la zanahoria, el productor recibe 11 pesos. El promedio general, repito, es de 26,7. Este gráfico no es para darle lectura de todo él, sino para que ustedes vean la menor participación del productor. Está marcado con rojo. Por ejemplo, decíamos recién, en la zanahoria participa en el 11% el productor del precio de venta en góndola, lo mismo en las manzanas, los 7 pesos, en la naranja 28 pesos, y los de mayor participación en este mes han sido los productores de cebollas, los productores de papa y muy cerca los de lechuga. Pero este es el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico que estamos teniendo entre la brecha del productor al consumidor. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales esta brecha es tan grande? Fíjense en años anteriores, en el año 2020 es el año que tiene la mayor participación promedio el productor de estos alimentos, ¿no? Participa en un 26,5. En los años anteriores tenía un 23, un 24. Bueno, las diferencias se deben a un conjunto de comportamientos, no hay uno solo, pero en primer lugar están los comportamientos especulativos, es decir, aquellos que incrementan el precio por las dudas o para tener una ganancia ya que es muy grande, que es abusadora. Dice el comportamiento especulativo que adoptan por diferentes actores de la cadena de valor que abusan de una posición dominante en el mercado. Básicamente son los grandes hipermercados de la Argentina, los grandes galpones de empaque y cámaras de frío. Que es cierto que hay determinadas, por ejemplo, hay determinadas frutas, como la pera, que requiere frío, que requiere un empaque especial, pero que en ningún momento justifica que su precio se multiplique 8 o 10 veces. También nos dicen que es la estacionalidad la que afecta a determinados productos en algunas épocas del año y los costos de almacenamiento, acopio y transporte. Bueno, este conjunto de comportamientos no da una explicación lógica a la tremenda brecha que tenemos en la Argentina entre lo que se le paga al productor y lo que pagamos los consumidores en la góndola. Una de las herramientas que el Estado tiene para poder reducir esta brecha y para poder aumentar el precio del producto a quien lo produce es evitar la intermediación, es decir, es generar canales de venta directamente de los productores o de productores asociados, en cooperativas, por ejemplo, con los consumidores. Ese es uno de los temas que se están poniendo en marcha, ya sea a través de mercados, como pueden ser los mercados centrales, que tiene que haber en todas las provincias, como también de las ferias, que significan que el productor o la cooperativa a la cual él pertenece, que puede una de esas conseguir mayor volumen de oferta, pueda directamente ofrecer estos productos a los consumidores. Para despedirnos,
Nosotros todos los días estamos pasando imágenes de emprendedores y de pymes formoseñas. Pasamos imágenes de emprendedores y pequeñas y medianas empresas formoseñas que han sido asistidas en forma directa por alguno de los programas y o políticas del Estado. Los emprendedores que hemos visto días anteriores, ellos han sido o asistidos por algún programa financiero del gobierno o asistidos por algún crédito del banco con tasa subsidiada y o también asistidos con capacitación y por diversas tareas de capacitación y de conocimiento que en esta etapa de nuestra vida se hace vía Zoom. Y hoy le presentamos a una pyme formoseña de la localidad del Colorado, una pyme que nace, por supuesto, con una familia de emprendedores, en este caso son los hermanos Hasne y su mamá, que elaboran, fraccionan y comercializan productos de limpieza, insecticidas y perfumería. Hoy vemos ya una pyme en marcha, hoy vemos una fábrica, pero comenzaron hace muchos años, comenzaron creo que allá por 1985 como un emprendimiento familiar de fraccionamiento y venta de productos de limpieza. Uno de estos dos hermanos se capacitó, tiene un título universitario que precisamente hace su especialidad en la parte química industrial, volvió al Colorado y está trabajando y volcando sus conocimientos allí. Es una empresa, el nombre comercial es Limbril Química, los productos son esos que ustedes están viendo allí, que tienen esa marca registrada, LMB, son productos formoseños, desinfectantes, productos de limpieza y de perfumería, excelentes. Por lo tanto, cuando vean esta marca y estos productos, son formoseños, fabricados por formoseños, así que yo creo que tienen que tener la prioridad cuando uno va a comprar un producto de este sobre otro. Ellos también están vendiendo muy bien sus productos en la provincia de Chaco, en la provincia de Corrientes y nos comentan que en el norte de la provincia de Santa Fe. Están en el Colorado, en la calle España 571, el celular de Limbril 0374 48 0255. Y si no, los buscan en Facebook o en Instagram como Limbril Química. A esta familia de emprendedores, de empresarios que tienen esta pyme, nuestras felicitaciones y un abrazo a la distancia desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Muchas gracias, doctor. En este marco de pandemia y ante la situación que se nos está presentando, lo importante es tener conocimiento de cómo está resultando absolutamente todo. Por eso, para que nos lo explique desde la perspectiva del Ministerio de Desarrollo Humano, nos expondrá quién está a cargo del Ministerio, que es nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, vamos a presentar cuál es la situación de esta pandemia, cómo está a nivel mundial, cómo se encuentra nuestro país, nuestra región y en particular la provincia de Formosa. Acá podemos observar que el número total de personas que ya están siendo afectadas por la enfermedad en el mundo es de 90.395.776 personas, mientras que el número de fallecidos es de 1.938.117 personas. En la Argentina tenemos un total de 1.722.217 personas afectadas por la enfermedad y 44.495 personas que han fallecido de la misma. El 87.8% de estos pacientes ya han sido recuperados de esta enfermedad. Toque de queda en el mundo. Acá podemos observar cómo la mayoría de los países del mundo están adoptando
medidas restrictivas, ya que ya está muy comprobado que es la única manera de parar la circulación del virus, que como bien todos sabemos es muy contagioso. Cada vez son más los países que se suman a la medida de toque de queda. España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Australia, Chile, Colombia, Perú, son algunos. Pero, por ejemplo, en Canadá, un toque de queda nocturno de 20 horas a 5 horas entró en vigor en las últimas horas en Quebec, que se mantendrá por 4 semanas debido a que es la provincia más afectada por la pandemia en ese país. En Paraguay, rige desde hoy y hasta el 31 de enero un toque de queda desde las 23 hasta las 5 horas. En Francia, donde se respiraban aires de libertad, según Mauricio Macri, se amplió la franja horaria de un toque de queda que rige ya desde el 15 de diciembre. Ahora se extiende de las 18 hasta las 6 horas para tratar de controlar las altas cifras de contagio. En la región podemos observar que en el Paraguay tenemos 115.733 casos de personas que han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en el vecino país asciende a 2.405 personas, mientras que en el Chaco tenemos 26.929 casos totales de pacientes afectados por la enfermedad, con el número de fallecidos de 719 personas. En Salta, 22.710 personas ya han sido afectadas por el virus, mientras que el número de fallecidos asciende a 1.040 personas. En la ciudad de Buenos Aires, 5.980 personas han fallecido por esta enfermedad, teniendo así 1.944 muertes por millón de habitantes, que es la tasa más alta de muertes por esta enfermedad en el país. El promedio país es de 981 muertes por millón en general, sumando a todas las provincias. En nuestra provincia hoy se ha sumado una nueva persona que ha fallecido en la ciudad de Clorinda. Tenemos 3 fallecidos y nos da una tasa de 4.69 fallecimientos por millón. Y acá tenemos cuál es la estrategia implementada desde esta cuestión de los casos que tenemos en aumento, no solamente en cantidad, sino en distribución geográfica en nuestra provincia. Es por eso que cada distrito sanitario, ahí podemos observar en color verde, que es Ingeniero Juárez, el distrito sanitario número 1, en color azul está Las Lomitas, el distrito sanitario número 2, en amarillo el distrito sanitario número 3, cuya cabecera es Ibarreta, luego viene Pirané, cabecera también de un distrito, lo mismo que Laguna Blanca, cabecera del distrito 4, el Colorado también es cabecera distrital, lo mismo que el 12 de Clorinda y también los distritos de Formosa capital. En cada distrito sanitario de la provincia hoy cuenta con su hospital de cabecera y estos a su vez con un laboratorio para diagnóstico de COVID a través de PCR, a fin de mejorar la detección de casos y el rastreo de contactos estrechos. Todos disponen de equipos de termobloques de NeoKit Plus, como así también de bioquímicos y técnicos de laboratorios capacitados. Lo mismo sucede con cada una de las 4 regiones sanitarias delimitadas en la ciudad de Formosa. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la detección temprana de los casos y el rastreo de los contactos estrechos. Estas son las 4 regiones sanitarias de las que estábamos hablando en Formosa capital. También en las cabeceras de los distritos sanitarios, estos mismos que estamos mostrando, se habilitaron centros de atención sanitaria, CAS, destinados a positivos de COVID asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Ingeniero Juárez detectamos, ya que hay un equipo capacitado, un laboratorio bioquímico, reactivo, los termobloques
de NeoKit Plus para PCR, detectamos un caso y en forma inmediata se lo clasifica en asintomático, leve, moderado o grave, según la sintomatología. Ahí se toma la determinación. Si es asintomático, ya queda inmediatamente en su localidad, que es un centro de atención sanitaria, el CAS, habilitado en Ingeniero Juárez, de los cuales tenemos dos CAS en esa localidad. Si el paciente presenta alguna sintomatología, desde leve, moderado o grave, inmediatamente es trasladada en su ambulancia COVID específica hasta Formosa Capital, siendo internado según su complejidad, si es moderado o grave, en el Hospital Interdistrital Evita, y si es leve, va a ser internado, por supuesto, en el CAS número 1, que está en el Estadio Cincuentenario de nuestra ciudad. Esto ocurre en cada uno de los distritos sanitarios. Por ejemplo, tenemos también un centro de atención sanitaria para pacientes asintomáticos en Las Lomitas, en Ibarreta, en El Colorado, en Pirané, en Laguna Blanca, en Clorinda y en Formosa Capital. Tenemos que hay una mayor cantidad de casos, como bien veníamos diciendo, en nuestra provincia. Por eso, en un tema que va a profundizar luego el doctor Atencia, bioquímico, se está haciendo un adiestramiento en técnica de hisopado en todo el territorio provincial para las tareas de rastrillaje y detección temprana de casos positivos, destinado a personal de salud pública, voluntarios militantes por la salud y la vida, que realizan las tareas de identificación y registro, y voluntarios estudiantes avanzados de enfermería de la UNAF y carreras relacionadas con la salud. Se empezó este trabajo la semana pasada. Hoy estos equipos ya están trabajando activamente en todo el territorio provincial, ya que no solamente se capacita en Formosa, sino también en diferentes localidades del interior. En este mismo momento se está realizando una capacitación de 50 estudiantes avanzados de enfermería para hisopados en el hospital de alta complejidad. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias, doctor. Siempre señalamos que somos una gran familia, los 640.000 formoseños y formoseñas que cuidamos esta casa común que es el territorio provincial. Y cuando alguno de nosotros se encuentra en mal estado de salud, nos importa conocer su evolución. Por eso nos duele mucho que hoy hayamos tenido que anunciar el nuevo fallecimiento que se produjo en Clorinda. Con la información de los pacientes que tenemos internados en nuestro sistema de salud, el parte diario nos lo brindará nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, de los 342 personas que estamos diciendo que están cursando activamente su cuadro infeccioso en los distintos centros de atención sanitaria, como son las de Juárez, Las Lomitas, en Clorinda y en Formosa Capital, que hay dos, el Cincuentenario y el Hospital Interdistrital. Hay 3 casos, los cuales más nos preocupan. Uno de ellos es un cuadro grave que está en terapia intensiva en el Hospital Interdistrital y 2 personas con cuadros hoy categorizados como moderados. Uno de ellos, estos 3 personas, tanto los 2 moderados como el paciente grave, están en terapia intensiva, o sea que hay 3 personas en terapia intensiva, pero 2 son de cuadros moderados. Uno de ellos estuvo con cuadro grave, pero fue mejorando. Aquella persona que habíamos dicho se retiró el respirador, la asistencia respiratoria mecánica, tuvo una mejoría clínica, está solamente con un aporte de oxígeno alternante, prácticamente no lo requiere. Se está recuperando sus músculos para poder respirar, estar un poco mejor, así que hay una evolución favorable
que le permite categorizarlo como cuadro moderado, o sea, de grave pasó a moderado. Igualmente siempre hay que ser prudente, no por ello quiere decir que el paciente está libre de riesgo, siempre hay un riesgo un poco más bajo, por supuesto. La persona que está con mayor gravedad es la persona que, el paciente que venimos haciendo siempre referencia estos días previos, aquella que está con asistencia respiratoria mecánica y tiene un compromiso pulmonar muy grave, por lo tanto sigue en pronóstico reservado y el día a día y las horas tras horas se irá viendo cómo evoluciona el paciente. Y la tercera persona es uno de los ingresos del día de ayer, una persona mayor de 80 años, una mujer con factores de riesgo, que por esos factores de riesgo y por su edad se decidió dejarla en terapia intensiva por la necesidad a su vez de aporte de oxígeno. Estaba con una bigotera, no hay mucho flujo, no mucha cantidad de oxígeno, pero ya de por sí lo necesita, más sus comorbilidades, está bajo mucho seguimiento, se considera caso entre leve y moderado. En ese parámetro se indica el plasma, porque mejor funciona el plasma en ese periodo de factor de riesgo, o sea, toda persona mayor de 60 con factor de riesgo entre leve y moderado es la indicación hoy día, es donde mejor funciona el plasma. Por lo tanto, se le va a administrar a esta señora para ver evitar que pueda progresar hacia el respirador o hacia un cuadro más grave. El resto de las personas que están distribuidas en los otros centros están asintomáticos o tienen síntomas leves sin mayores complicaciones. Así que iremos viendo el transcurso del día a día y veremos también la semana si tenemos alguna alta, esperemos que así sea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Recién el ministro Aníbal Gómez nos mostraba el despliegue territorial de nuestro sistema de salud, que lo hemos venido fortaleciendo y que hoy lo encuentra en pleno proceso de expansión. Al respecto, hemos fortalecido nuestra red de laboratorios para llevar adelante este programa tan importante como es el de la prevención y búsqueda activa de casos del COVID, con la participación no solamente del personal del Ministerio de Desarrollo Humano, sino también la participación activa de voluntarios, militantes por la salud y la vida y estudiantes avanzados de distintas carreras de la Facultad de Salud de nuestra Universidad Nacional de Formosa y de otras universidades que se encuentran en nuestro territorio. Al respecto, para profundizar estos aspectos tan relevantes, nuestro responsable del área de laboratorios del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, bioquímico, él nos brindará mayor información. Doctor. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a hacer una breve explicación de cómo está hoy la situación de los laboratorios de la provincia de Formosa. Desde ya hace muchos años, la provincia de Formosa cuenta con una red de laboratorios, un total de 27 laboratorios, aparte de los hospitales distritales, hay también en otros lugares que no son hospitales de cabecera. Esto es una red que se conformó ya hace tiempo y que permite a todos los comprovincianos que en su lugar de origen puedan acceder a todo tipo de análisis clínico y de toda complejidad. Esta pandemia nos llevó a fortalecer aún más estos laboratorios. Se les está proveyendo a todos de los laboratorios de los hospitales distritales, desde los elementos, como dijo el doctor Aníbal Gómez, para la realización de PCR isotérmica, que es la utilización del NeoKit Plus. Aquí lo más importante es que los profesionales bioquímicos, gran parte ya están capacitados para realizar
esta técnica y en breves horas ya se va a proceder a capacitar al resto para que empiecen ya de manera temprana a trabajar con los análisis de PCR en su lugar de origen. Eso permite, ¿no es cierto?, una respuesta mucho más rápida del sistema de salud y también de todo el sistema que está formado para dar respuesta, ¿no es cierto?, y evitar que este germen, que es tan pequeño, que no lo podemos ver, pero que tanto daño nos hace, podamos combatirlo. Los laboratorios, si bien ya Ingeniero Juárez se encuentra trabajando arduamente en la detección y en la utilización de PCR, Lomitas ya fue capacitada, luego viene Ibarreta. Ibarreta va a cubrir en el Distrito 4, va a cubrir Estanislao del Campo, Comandante Fontana, Güemes, Subteniente Perín y por ahora San Martín 2. Pirané, con su capacidad de bioquímicos y técnicos, también va a trabajar en la zona que le corresponde, es decir, siempre estamos respetando las áreas programáticas. Laguna Blanca tiene un laboratorio de cabecera y va a proceder también a realizar los estudios todos del Distrito 4. Sobre ese distrito vamos a ir avanzando luego en una segunda fase en preparar 2 laboratorios más para la detección de coronavirus por PCR, y el Colorado, que está armado para que trabaje en conjunto con Villa 213. Eso básicamente sería el organigrama que estamos ya hoy manejando, y a su vez los laboratorios que se han dividido, los laboratorios de las 4 regiones que se han dividido a la ciudad de Formosa. Es importante destacar que el 96% de los laboratorios de la provincia han ya tenido una actualización en lo que es equipamiento, tienen hoy equipamientos de avanzada y estamos trabajando con ese 4% para terminar de equiparlos. Eso nos lleva a tener hoy la provincia dentro de un lugar de privilegio respecto a lo que es en el análisis clínico. A su vez, también quiero destacar que para la utilización de los neokits, de los termobloques, las microcentrífugas, la provincia de Formosa está produciendo cabinas de protección personal para el bioquímico y técnicos que trabajen en el área de manufactura provincial. O sea, habla de la independencia tecnológica que estamos logrando, que se está logrando, ¿no es cierto? Si bien la verdad que es importante que tengamos, ¿no es cierto?, estas cabinas, es importante recordar que las estamos haciendo nosotros. Son cabinas que vienen con un sistema de esterilización del ambiente para evitar la contaminación de las muestras, que es cómo se debe trabajar en este tipo de tecnología y este tipo de análisis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos parece muy importante que en tiempo real veamos de qué manera nuestros equipos están trabajando en toda la provincia. Al respecto, con este dato y otro también que necesitamos expresar en nombre del Consejo, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos lo mostrará. Bien, sí, acá podemos observar algunas imágenes, ya que en el informe del día de hoy hemos transmitido de un caso detectado de una mujer de 86 años, residente de Laguna Gallo, departamento Pilagá, que ha dado positivo a coronavirus. De este caso, lo que podemos decir que esta es una señora que estaba postrada prácticamente,
así que de alguna manera el virus trasladado por alguna persona de su cercanía ha sido el medio por el cual se contagió. Luego de que presentara síntomas, esta paciente fue trasladada hasta el hospital de Tres Lagunas, estuvo ahí un día hasta que fue derivada hasta el hospital de Laguna Blanca y en forma inmediata se cambió de ambulancia y se trasladó hasta el Hospital Central de Formosa, en donde se realiza un test que le da positivo a coronavirus e inmediatamente fue internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita. Pero la importancia que tiene de tener conformados equipos locales para la detección temprana de casos, el rastrillaje, la visita a cada uno de los familiares y contactos estrechos para realizar el hisopado correspondiente, para poder así buscar más personas que hayan tenido o que estén teniendo esta enfermedad, para poder hacer el aislamiento o preventivo de estas personas, el alojamiento, mejor dicho, preventivo de estas personas. Por eso es que estábamos hablando hoy que así se habilitaron los centros de alojamiento preventivos en todo el territorio provincial para familiares de contactos estrechos, cosa que no deban trasladarse a un punto lejano de donde ellos están viviendo. Acá esto es la localidad de Laguna Gallo, podemos observar cómo el equipo del Hospital de Cabecera Laguna Blanca está realizando los trabajos con todas las medidas de protección en la técnica del hisopado para que luego en el hospital de cabecera de esa ciudad de Laguna Blanca se pueda realizar el diagnóstico del mismo. También están acompañados, como siempre lo hacen, el personal policial que brinda toda su logística para acompañar en esta pandemia, dando una inestimable ayuda al accionar de los trabajadores de salud pública. Podemos observar acá cómo ellos siguen la tarea, porque son muchos familiares, vecinos, a los cuales hay que estar hisopando uno a uno en distintos puntos de Laguna Gallo. Vemos cómo manteniendo el distanciamiento social, este es el trabajo que se está llevando a cabo en este momento en la localidad de Laguna Gallo. Y esto es muy importante, porque acá podemos observar cuál es la diferencia de la política sanitaria implementada por nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran. Otras provincias y otros países prefieren la internación domiciliaria. Es decir, una vez que se da el resultado positivo a coronavirus, si está con síntomas leves o moderados o asintomáticos, les dicen, bueno, usted vaya a su casa y cuídese. Y por supuesto, ahí comienza una espiral de contagios que es interminable y luego muy difícil de controlar, provocando miles de muertos, como así también de fallecidos. Esta es la diferencia de cómo se actúa en la provincia de Formosa de esta política sanitaria, porque de esta manera, al detectar nosotros a los pacientes que tengan COVID positivo, en forma inmediata, se lo traslada a un centro de atención sanitaria que tenemos habilitado en todo el territorio provincial si son asintomáticos. Y en forma inmediata se lo traslada al Hospital Interdistrital Evita, si es moderado o grave, y si tiene síntomas leves, viene al Estadio Cincuentenario. Yo quisiera también aprovechar la oportunidad, ya que estamos hablando de la salud, de informar el fallecimiento de una persona que ha dado mucho por la salud en la provincia de Formosa, que es el doctor Gustavo Rodolfo Fernández Patri. Todos lo conocíamos como Negrín, con gran trayectoria en el ámbito de la medicina, tanto en la parte pública como privada. Debemos recordar que fue director del Hospital Central, pero también fue durante muchísimos años jefe de servicio de cirugía, ya que Negrín era cirujano. Entonces, muchísimos cirujanos de todo el territorio provincial han pasado por su escuela y han recibido sus conocimientos, que lo dio con toda generosidad. También es el padre de nuestro diputado nacional,
Ramiro Fernández Patri. Nuestros pésames para toda su familia y que él ya está con Dios en este momento. Muchas gracias, doctor. Vamos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. La consulta para el doctor Vivolini. Usted nombró a las 3 personas que están en terapia intensiva, de los cuales 2 están moderados y 1 en grave estado. En el mes de diciembre, finalizando el mes de diciembre, se aprobó a través de la ANMAT este suero equino hiperinmune, justamente desarrollado por científicos argentinos, que se utilizaría para este tipo de casos. La pregunta es si se podría utilizar en estos 3 pacientes y qué mejoraría en ellos. Gracias. Sí, ese medicamento se aprobó hace poco, se está comercializando en estos días, recién está comercializándose en realidad, así que ya Formosa hizo todos los tratativos para adquirir ese producto para poder utilizarse lo antes posible. Recién se está comercializando, todavía está ahí en vías de distribuirse. La ventaja es que se ha visto que en los casos principalmente los más graves es donde el paciente puede tener una posibilidad mucho menor de fallecer, o sea, la evolución disminuye significativamente la posibilidad de fallecer. Ese sería el principal objetivo. Obviamente todos los medicamentos que existen en el mundo es para evitar eso principalmente. El principal objetivo siempre de todo medicamento es evitar que uno vaya a morir, y el segundo objetivo es las complicaciones o la internación o disminuir por lo tanto. Este medicamento también disminuiría el tiempo de internación, menos posibilidad de usar un respirador, o sea, tiene muchas ventajas que por lo tanto se adquirió más aún porque fue aprobado obviamente para ANMAT, que es un respaldo para su utilización. Siguiente pregunta, por favor. Perdón, va a ampliar el ministro. Sí, ampliando con esta información, ya que este desarrollo de científicos argentinos del CONICET y también de la Universidad de San Martín y otros organismos nacionales como la ANLIS que han colaborado, y también de laboratorios privados, ha sido muy importante, porque es el único medicamento en el mundo que ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento de pacientes moderados y graves a coronavirus, a tal punto que ya en los estudios que se hicieron previamente en nuestro país, en distintos puntos, sanatorios, hospitales de todo el territorio nacional, está certificado que disminuye un 45% la mortalidad de estos pacientes, disminuye un 36% la internación en terapia intensiva y un 25% la necesidad del uso del respirador. Ya en los próximos días va a empezar a comercializarse en el país, pero ya la provincia, por instrucciones directas del gobernador, dio instrucciones al Ministerio de Economía para la adquisición en forma inmediata de estos medicamentos demostrados que realmente tienen una altísima eficiencia, únicos en el mundo, que se ha demostrado que tienen esta eficiencia. No hay otro medicamento que lo iguale en este momento, para que rápidamente, lo antes posible, podamos utilizar en los pacientes moderados y graves en nuestra provincia. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa, a quien corresponda, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se vienen dando en Capital, teniendo en cuenta también los casos positivos que hay, que están tanto en el Hospital Evita como también en el Estadio Cincuentenario. ¿Cuál es el próximo o los próximos CAS que tiene previsto habilitar este Consejo de Atención Integral, teniendo en cuenta ya la capacidad de personas con casos positivos que tenemos en Formosa Capital? Gracias. Sí, doctor Aníbal. Sí, en cada localidad se están habilitando los CAS, que son los Centros de Atención Sanitaria. Por ejemplo, hemos habilitado 2 en Ingeniero Juárez,
que ya están funcionando, también los centros de alojamiento preventivo para los familiares o contactos estrechos, 2 en esa misma localidad, 2 en El Chorro para la población, 2 centros de atención sanitaria y también 2 centros de alojamiento preventivo en la localidad del Chorro, pero lo mismo en Las Lomitas, en Ibarreta, en Pirané, en El Colorado, en Laguna Blanca y en Formosa Capital, lo mismo que en la ciudad de Clorinda. En todos ellos ya están habilitados estos centros de atención sanitaria para que de esta manera los pacientes asintomáticos puedan quedar lo más cerca posible de su domicilio y también para los contactos estrechos, para que también puedan ser alojados preventivamente hasta que tengamos los resultados de los laboratorios, para que de esta manera evitemos la diseminación de la enfermedad en nuestro territorio. Y en Formosa Capital, que si bien todavía tenemos una capacidad importante de camas, tanto en el Hospital Interdistrital Evita como en el Estadio Cincuentenario, próximamente habilitaremos otro CAS, o sea, un centro de alojamiento de atención sanitaria de 200 camas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. A algunos de los médicos presentes, de los casos reportados del barrio, de la jurisdicción del Circuito 5, del barrio de Las Orquídeas, si tienen determinado de dónde se contagiaron. Muchas gracias. Sí, en virtud de los primeros casos, cuando surgió los primeros casos en dicho barrio, se tenía la pesquisa epidemiológica hacía pensar que venía por un contacto por el vecino país. Por lo tanto, se empezó a buscar en la zona todo aquello que pudiera estar relacionado con esa vía de transmisión. Por lo tanto, se hizo una pesquisa en realidad un poco seleccionada. Se hizo para más de 100 personas en dicho momento. No es solamente un barrio, sino en realidad por la actividad en sí. De ahí surgen esos 4 casos, o sea que está relacionado con esa actividad que pueda ser relacionado con la localidad del frente. Así que con esa intención epidemiológica se buscó y bueno, se encontró estos casos. Tal como lo señalábamos en el parte de hoy, la búsqueda activa de casos se realizó en la zona ribereña del Circuito 5. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción del programa audiovisual Provincia con Aroma de Mujer. Mi consulta es para el Ministro de Desarrollo Humano y de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y o para cualquiera de los profesionales de la salud que nos puedan responder. En principio se dijo que para esta vacuna rusa, la Sputnik V, se necesitaban 2 dosis, que tenían un lapso de 21 días entre dosis y dosis. Hoy prácticamente la señora Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, dijo que el gobierno del doctor Fernández está pensando en poder realizar prácticamente una sola dosis de vacuna para poder de esta manera inocular a la población en marzo prácticamente, para marzo tener 20 millones de argentinos prácticamente inoculados. La consulta es si realmente con una dosis se puede inocular esta COVID-19, esta pandemia que tenemos, y si nos puede explicar cómo está trabajando la provincia de manera planificada con la campaña de vacunación dentro de nuestro territorio. Gracias. Doctor Vivolini, por favor. Sí, es algo similar. La doctora Carla Bisotti solamente se está evaluando esa posibilidad, no solamente Argentina, está evaluando algunos países y no solo con la Sputnik, sino con otras vacunas también. Probablemente se está evaluando tratar de vacunar al máximo posible porque la cantidad de producción de las vacunas no es suficiente para vacunar tan rápido como uno quisiera a la mayor cantidad de población posible. Entonces, una estrategia sería utilizar
todas esas primeras dosis para hacer una sola dosis inicialmente y después ver si se hace o no la segunda dosis. Es una evaluación, una estrategia que se puede utilizar. No es la primera vez que ha ocurrido esto, ya ha ocurrido en similares situaciones. Un ejemplo, le doy dos ejemplos. La vacuna para la fiebre amarilla se daba cada 10 años y ahora ya no se da más, una sola dosis suficiente, o sea, una vez no se repite más cada 10 años porque por la disponibilidad de la vacuna no había suficiente para todo el mundo, por lo tanto se decidió hacerlo una vez suficiente y ha demostrado su efectividad que con una vez era más que suficiente y no era necesario ya repetir cada 10 años. Otra de las vacunas que es similar es de la hepatitis A. Justamente la doctora Carla Bisotti hizo ese cambio. Inicialmente la hepatitis A cuando sale al mercado eran 2 dosis, estaba así estipulado, es más, si uno compra la vacuna para hepatitis A sale que tiene que ser 2 dosis en el prospecto. Pero bueno, después por situaciones en particular del momento que había que hacer una vacunación mucho más extensiva, tampoco había suficiente cantidad de producción de hepatitis A, se decidió en ese momento como estrategia utilizar una sola dosis. Y eso demostró que fue suficientemente y muy efectivo, que con una dosis era suficiente. En muchos países, posteriormente a eso, como Brasil, Paraguay, y no me acuerdo otros, creo que era México, empezó a utilizar la misma estrategia que la Argentina en una sola dosis para hepatitis A. Emulando, digamos, copiando esas similitudes, probablemente se esté evaluando, no quiere decir que sí o sí lo hagan ahora, pero es una posibilidad. También el otro explicativo de por qué es porque como hay que traer mucha cantidad, si se traen tanto la segunda dosis como la primera, en un mismo paquete hay que dejar menos dosis de la primera dosis porque tiene que ingresar la segunda dosis. Por lo tanto, tanto la logística, la distribución, la disponibilidad de administración, no es tanto inoculación, sino la administración de la vacuna, entonces se enlentecería esa primera dosis para mayor cantidad de personas. Por lo tanto, eso es lo que están evaluando. ¿Qué es mejor? Tratar de llegar, aunque sea con la primera, la gran mayoría de la población, que es una posibilidad, o recibir la segunda dosis y se tendrá que demorar mucho más aún la primera dosis de esas personas porque va a ser reemplazada por la segunda, tanto para su administración, tanto como para su almacenamiento, tanto como para su distribución. O sea, ocupa espacio también para la primera dosis. Por lo tanto, eso es lo que se está evaluando y va a definir. Los lineamientos siempre son del Ministerio de Salud Nacional, al cual obviamente nos adherimos. Quisiera ampliar diciendo de que la doctora Carla Bisotti es la viceministra de Salud de la Nación, una persona muy reconocida a nivel internacional, ya que muchas de las medidas que ella ha tomado en la Argentina, otros países también la han adoptado debido a su sólido conocimiento científico y la honestidad intelectual que la caracteriza. Así que lo que ella decida o lo que el equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación decida, nosotros tenemos plena confianza que va a ser lo mejor para todos los argentinos. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, El Comercial, Vía País y Radio Parque. Ministro, preguntarle a partir de una consulta que nos han hecho productores agropecuarios y titulares de emprendimientos agropecuarios, si se ha modificado en algún aspecto el tránsito de estas personas que van desde Formosa hacia sus emprendimientos, a pocos kilómetros o varios kilómetros, porque son personal esencial, y nos comentaban que les están exigiendo PCR negativo para salir de Formosa y de la misma manera le exigen a la vuelta un PCR negativo con cuarentena de 14 días. Y es esto algo que se ha implementado en las últimas 24 horas porque, vuelvo a reiterar, se trata de personal o de servicios esenciales. Gracias. Bueno, esta es una cuestión que se planteó en el seno del Consejo de Atención Integral de la Emergencia respecto de la situación de algunas personas que necesitaban salir de la ciudad. Recordemos que esta es una medida que abarca lo que es la ciudad de Formosa.
Y en tal sentido, el concepto es proteger a nuestros comprovincianos que no están en la ciudad de Formosa. Entonces, cualquier persona que salga de nuestra ciudad debe contar con el hisopado negativo que garantice de que no lleva la infección en sí y poner en riesgo a otras personas. El procedimiento consensuado y establecido para esta cuestión es el de realizarse el hisopado en la unidad de pronta atención de la contingencia COVID-19 y después realizar su inscripción en lo que fue la mesa de ayuda a camioneros. Ustedes recordarán de que en su momento establecimos un teléfono de contacto como mesa de ayuda de camioneros en lo que es la base de nuestro comando unificado de seguridad en el marco del COVID, que funciona en la jefatura de la policía, donde personal de la policía de la provincia está las 24 horas trabajando y donde participan enlaces de las fuerzas federales de seguridad. En ese marco funciona esta mesa de ayuda. En las redes sociales del Gobierno de Formosa brindaremos este número. En este momento yo no lo recuerdo de memoria. ¿Me lo pasaste? Bueno, contar con un equipo de trabajo es lo mejor. Y acá me pasaron, se llama Mesa de Ayuda y Asistencia al Transportista. Se puede llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al 374-005500. Recuerdo ahora que era bastante sencillo. Entonces, en el caso planteado de personal esencial que requiera salir de la ciudad de Formosa por breve tiempo, el teléfono de contacto es la Mesa de Ayuda y Asistencia al Transportista. El teléfono celular acepta también mensajes de WhatsApp. Es el 374-005500. 374-005500. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gladys Torres para Radio Diamante Formosa 88.1, Radio Amistad y Radio Telesur con base en Pirané. Bien, primero, antes que nada, quisiera dar mis condolencias en nombre de todos los colegas a la familia de Cristian. Un tercer fallecido que tenemos que hoy lamentar en nuestra provincia. Y preguntarle un poquito al ministro de Seguridad si este hecho va a cambiar alguna de las normativas que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque dado a que hay demasiada gente que no cree en el COVID y que siguen incitando a las marchas, al levantamiento de la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Si esta gente va a sufrir, digamos, alguna sanción legal y si es que porque son abogados los que están haciendo todas estas marchas, estas incitaciones al levantamiento, si esto a las personas que las infraccionan, ¿verdad? Si esto va a quedar en su prontuario legal, como ya está ocurriendo en la localidad, en las provincias de Buenos Aires, como lo anunció el intendente de Pinamar. Esto es lo que está pasando en otros lugares y pregunto al señor ministro si va a haber estos cambios aquí en Formosa, dado que la situación está recrudeciendo para todos los formoseños. Muchas gracias. Para brindar una respuesta adecuada, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la dará.
Muchas gracias, muy interesante su pregunta, porque días anteriores, quienes miramos televisión o navegamos por internet, veíamos lo que está ocurriendo en la costa atlántica, veíamos lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba, con filmaciones realmente aterrantes en un balneario de Calamuchita, de cientos o de miles de jóvenes, en una franja etaria de 14, 15 años a 23, 24, 25 años. Y bueno, realmente uno puede sacar una conclusión de que posiblemente un joven de 14, 15, 16 años se considera prácticamente inmortal y no se da cuenta del peligro tremendo que está acarreando estas juntadas monstruosas que estamos viendo, porque después de las vacaciones, o cuando termina, ¿no es cierto?, esa joda masiva que están haciendo, ellos vuelven a su casa. Y cuando terminen las vacaciones van a volver a su lugar de residencia habitual, donde hay papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos. Y estos jóvenes han sido lo que uno también cuando lee algo de Europa, en el verano europeo, en el verano español, en el verano italiano, realmente creyendo de que el coronavirus es más un invento de los políticos o del gobierno, no han dado ninguna credibilidad a estas cuestiones de cuidarnos en la pandemia, cuidarnos, usar barbijo, mantener distancia, lavarnos las manos permanentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Y luego ocurrió lo que ocurrió, que se expandió de forma tal que hoy esas mismas ciudades que habían habilitado todo, cerraron todo. Y vemos toques de queda en muchos países. Recién el ministro Gómez señalaba, toques de queda que significa que se suspende todo tipo de garantía constitucional, se cierra, y el que, bueno, lo viola tiene importantes sanciones. Pero en alguna medida ya en el fondo podemos decir que son jóvenes o chicos irresponsables que todavía no entienden. Ahora, trasladado eso a adultos, trasladado eso a dirigentes políticos de niveles ya de conducción en sus partidos políticos, algunos son presidentes de partido, otros ocupan importantes cargos en el Congreso, y cuando uno ve que ellos nos dicen que esto solamente cumpliendo las medidas estas que estamos hablando, distanciamiento social, barbijo, lavándonos las manos, el resto, que es lo que no entiende este gobierno, es que es la responsabilidad individual, que va a cumplir seguro, obligatoriamente todo el mundo. Y con esa responsabilidad social de cuidarse, de enviar, por ejemplo, a aquellos que están contagiados a la casa, porque se van a cuidar, no van a mantener contacto con nadie. Entonces uno piensa, si esas personas no entienden, como los chicos, y yo creo que esas personas entienden muy bien. Lo que pasa es que detrás de estos planteos, lamentablemente, hay planteos políticos. Tenemos que hacer todo lo posible para que a este gobierno no le vaya tan bien, porque entonces me va a ir bien a mí. Tenemos que hacer todo lo posible para que se hable en contra de muchas medidas adoptadas de la pandemia. Y recordemos que no es nuevo esto que ocurre acá en nuestra provincia. Esto ha ocurrido, yo recuerdo aquellas marchas en la ciudad de Buenos Aires, esas marchas en torno al obelisco. En su momento eran por la cuarentena, no había que hacer cuarentena. Después fueron posiblemente porque se avasallaba la justicia. Había que tratar de mantener de pie las instituciones de la República, no a la reforma de la justicia, que lo único que se quiere con esa reforma de la justicia, con carteles muy grandes, es la impunidad ¿de quién? De la vicepresidenta. Y luego siguieron, después están los antivacunas, tenemos los anti de todo. Pero en el fondo de todos esos movimientos anti, y hay un alto contenido político de una oposición que está utilizando algunos sectores que minoritariamente pueden tener un reclamo legítimo, pero que lo suman a todo un contexto para realmente hacer una embestida política.
Es un año electoral, se están queriendo posicionar también muchos candidatos o presuntos candidatos para las elecciones de este año. Entonces, yo donde discrepo allí con la señora periodista es que no entienden. Yo creo que entienden y muy bien, simplemente están tratando de llevar agua para su molino político. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi, Diario La Mañana. Teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay en la provincia, queremos saber con exactitud la cantidad de camas o lugares disponibles que hay en los centros de atención sanitaria, tanto en Formosa Capital como a nivel provincial. Gracias. Doctor Vivolini, por favor. Sí, en total, hasta la actualidad, porque eso se está ampliando, como ya muy bien se comentó, hay 680 camas disponibles, incluye los 5 centros que están en Ingeniero Juárez, que está en Las Lomitas, en Clorinda, el Cincuentenario y el Hospital Interdistrital. Igualmente se está viendo, por supuesto, prácticamente creo que se va a duplicar, si mal no recuerdo la idea, las proyecciones, por supuesto, dependerá de las circunstancias, pero está todo planificado, está visto los lugares, bueno, el doctor más o menos estuvo explicando que hay un montón de lugares vistos ya ante la eventualidad. Se irá habilitando a medida que, si es que, esperemos que no, pero si es que siguen apareciendo muchos casos, se irán habilitando más. O sea, hasta ahora hay 680. Formosa Capital está principalmente 282 tiene el Cincuentenario y 168 el Hospital Interdistrital. Después el resto distribuido. Sí, hoy día es un poquito más del 51% de camas ocupadas en total, un poquitito más, porque en realidad no es solo están ocupando las camas las personas que son positivos, sino también hay acompañantes que por ciertas circunstancias sociales, los hijos menor de edad que por ahí dan negativo, bueno, van junto con los padres. Entonces hay más ocupación de camas de personas que están cursando activamente la infección. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia de los miles de formoseñas y formoseños que por distintas plataformas de comunicación han seguido con mucho interés esta comunicación diaria. Los esperamos nuevamente mañana para un nuevo parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan a todos y a todas.